En Puerto Rico se hace turismo abortista. Elizabeth, ¿te preocupa que haya mucha gente que tenga miedo cada vez que tú haces un live? Al conservadurismo existente en Puerto Rico, los religiosos... No existe. No es conservadurismo. Quiero dejar esto bien claro. El problema del conservadurismo nace cuando nace dignidad. Lizy Burgos en la Cámara y Joan Rodríguez Bebé en el Senado, que hoy alega ser independiente, que eso me parece a mí un fraude electoral total y pleno. Que el conservador no tiene casa. Esto es lo que vengo diciendo desde el 2020 que entré a la palestra. El conservador, no el religioso. El religioso hizo su casa en Proyecto Dignidad. Si hoy es más fácil en Puerto Rico abrir un pequeño negocio. No, acá es horrible. Te pregunto, ¿el aborto es ilegal en Puerto Rico? No. ¿Tenemos un Estado que facilita el proyecto de vida de cada persona o simplemente lo hace dependiente del Estado? Un Estado socialista lo es. Pues no es conservador. Sí. ¿Tú crees que se pudo haber sacado esa frase de ahí sin mayores complicaciones? No. Te voy a decir lo que se puede hacer. Se puede hacer que el aborto en Puerto Rico no ocurra. Eso es lo que se puede hacer. ¿Cómo? Pero no se quiere. Si aquí el aborto se hace ilegal, Elizabeth Torres apague las luces. De los creyentes, pues se han engañado con un tratamiento y una dosificación del tema tan vaga, a mi entender. Bueno, se dejan engañar porque no son cristianos, porque el verdadero cristiano no puede aplaudir esto. Pero ellos dicen que es poco a poco. ¿Cómo que poco a poco? No puede avanzar una sociedad de ninguna manera que se deshumaniza y que descuartiza niños en el vientre. Eso no es posible. Y además lo pagamos todos. Bueno, y aparte de que los boricuas estamos en peligro de extinción, ¿no? Bueno, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Expertos en Nada. Evidentemente, desde Bunker Studio en Aguas Buenas, y yo sé que usted lo sabe, no tan solo por el ambiente, sino porque se escuchan los coquíes a la distancia. Aquí cantan bien fuerte y usted puede saber que hicimos la grabación de noche, ¿eh? Así es que bienvenidos. Una presentación de musamorada.com, fernanreyes.com. Para mí un privilegio siempre. Recuerda, like, comentar, compartir y darle a la campanita, como siempre todo el mundo dice, porque esa es la manera en la que podemos seguir creciendo como plataforma. Elizabeth Torres, mi amiga, ¿cómo tú estás? Muy bien. Fernán, gracias por la invitación. Me tocaron los coquilles a mí. Sí. Al otro el pájaro. A mí los coquilles. Así es esto. Pero tú eres de campo. Yo soy del campo. Esto es música para mis oídos. Exactamente. Yo creo que todos los puertorriqueños somos del campo. Sí, definitivamente. Que en 10 minutos está en el campo y en 10 minutos está en la costa. La costa es campo. Cuando vivía en Aybonito, trabajaba en Calley de un tiempo y una amiga de Calley me decía, pronto voy a ir a visitarlos allá arriba al campo donde tú vives en Aybonito. Y yo decía, ¿y dónde crees tú que vives? O sea, a lo mejor cree como residente que es todo planicie, Puerto Rico, no sé. Oye, yo soy medio terraplanista, quiero que sepas, ¿eh? Pero fue que el residente dijo que Puerto Rico era todo flat. Todo... Se olvidó de la cordillera. Sí, a mí me encantan esos temas, ¿no te gustan mucho? Bueno, yo escucho todo. O sea, sobre todo en un mundo en el que cada vez más aumenta el escepticismo hacia el oficialismo y lo que nos han dicho, y cuestionamos muchas cosas, y en un mundo en el que se destapan muchas verdades que nos las habían pintado de una forma distinta, como el 9/11, como el evento de enero 6 en Washington, que no era lo que pensábamos. Incluso la muerte de Charlie Kirk no es lo que nos han dicho las autoridades. Así que sabemos que el poder, las altas esferas de los poderes se corroen y que para manipular a la población nos han dicho muchas mentiras. La ciencia no está exenta de eso. Así que muchas cosas de las que nos han hecho partícipes, ¿verdad?, a través de nuestra propia creencia, no son realmente como nos las han contado. Elizabeth, ¿te preocupa que haya mucha gente que tenga miedo cada vez que tú haces un live? Hay gente que le da miedo y hay gente que pide saber antes de que las cosas se publiquen, quiere saber qué fue lo que dije. Yo siempre le digo a la gente, yo hablo con cada persona que me entrevista como si yo estuviese en la barra de la esquina o jugando dominó con mi familia. O sea, no hay distinción entre la Elizabeth pública y la privada. Te diría más, públicamente soy más fervorosa, digamos, o no sé, proyecto más pasión porque son temas que de verdad me preocupan, y sale y se mezcla la mujer fuerte puertorriqueña con la madre preocupada, porque yo soy madre, y la gente me ha visto llorar, reír, todo. Soy una persona normal, no proyecto algo que no soy, yo creo. Buenas Nuevas, en su plataforma digital, Facebook específicamente, publica hace un rato, y cito,
A un año del gobierno del PNP encabezado por Jennifer González y Tomás Rivera Schatz, la agenda conservadora ha registrado sus mayores avances en los últimos años. Se mueve la aguja conservadora bajo el gobierno de González Schatz. ¿Qué te parece eso? Una burla, la verdad. ¿Verdad? Lamentablemente en Puerto Rico las personas que tienen acceso a los micrófonos o que tienen medios se dedican a hacer propaganda política. Y el medio Buenas Nuevas, la gente que está detrás de ese medio es gente que colabora con la senadora Joan Rodríguez Bebe. Así que no hay objetividad en eso que me lees. De hecho, podemos enumerar aquí, tú y yo como conservadores, vamos a pensar cuál es esa agenda conservadora que se ha adelantado. Y si tú me dices a mí 3 cosas que se han adelantado, yo me callo. No, bueno, y me retracto. Es que en esta mesa yo he hecho a líderes conservadores por ya más de 6 meses. He hecho específicamente esa pregunta. ¿Cuáles son los logros del conservadurismo en Puerto Rico? Y no me han podido llegar ni siquiera a 3. Pero tú me puedes decir 3. Tú, Fernán, que estás tan enterado, que tienes gente en la legislatura. Yo sé, y no es una burla, yo sé, por ejemplo, que erigieron unas estatuas en San Juan. También hubo una ley de libertad religiosa. Sé que hubo algo de un reconocimiento para los líderes religiosos o pastores en el país. Hay una serie de medidas. ¿Pero esa es la agenda conservadora? Bueno, eso es lo que creo que entiende una parte del pueblo cristiano /conservador. Exacto. De lo que puede ser, ¿verdad?, una agenda conservadora. Pues hay que empezar por ahí. ¿Qué es la agenda conservadora? Exacto, ¿cuál es la agenda conservadora? Sí. Ese es el problema en Puerto Rico. O sea, yo como conservador, si es que soy conservador, ¿no? Me parqueo a ese lado porque como que no hay mucha opción. Por ejemplo, esta cosa del nasciturus me parece un pasito pequeño pero importante. Yo creo que es lo más destacable para mí, desde mis intereses conservadores hasta aquí. Pero fuera de eso, lo demás son como, ¿verdad?, algunos adornos conservadores, pudiera yo describir. Bueno, una estatua a la oración. Eso está bonito, que se costea con fondos públicos a $200,000 por la estatuita, ¿no? Es una estatua que tiene un fin religioso, alegrar a un sector religioso. Claro, me hablaste del proyecto sí. de libertad religiosa, que dentro de ese proyecto establece una distinción, ¿verdad?, que discrimina contra el sector de los no vacunados igual. O sea, los niños que no se quieran vacunar, si ocurre una futura pandemia o no quieren los padres que no quieren inocularlos y ponerles esos productos y reciben una exención religiosa, se puede discriminar contra esos niños en caso de una pandemia. O sea, yo no sé qué proyecto de libertad religiosa es ese, porque realmente el niño que no se vacuna, no dice el proyecto que el padre lo puede dejar en la casa. Entonces yo digo, pero ¿y cómo? ¿Qué fue lo que hicieron con ese proyecto de libertad religiosa, Fernán? Explícamelo tú. Y el reconocimiento, ¿cuál fue el avance? Y el reconocimiento a los pastores, de repente. Ese otro proyecto, reconocimiento a los pastores. Me estás hablando de cuestiones religiosas estrictamente, sí. Que no necesariamente tienen que ver con la agenda conservadora. Bueno, por eso miente el artículo. Claro, lo que pasa es que hay una mezcolanza entre una cosa y la otra. No, lo que hay es una listería. El uso del concepto conservador para tratar de tapar que persigan una agenda religiosa. Ese fue el problema de Proyecto Dignidad. Yo creo que si Proyecto Dignidad se erige como un partido que utiliza la moral bíblica, que establece que la vida privada y la pública deben estar en concordancia con los valores cristianos, ¿no? Y cuando tú ves el proyecto que adelanta Proyecto Dignidad, en su plataforma eso es lo que establece, que van a tener una moral privada que sea intachable, así como sus conductas públicas. Eso está escrito ahí. Entonces, cuando tú ves ese tipo de proyecto y lo tratas de atar con lo que es el conservadurismo, pues nada más lejos de la verdad, porque el conservadurismo es una ideología política, es más, es una filosofía de vida incluso, no tiene nada que ver con la religión en términos de la fe cristiana, sí tiene que ver con un lado holístico del ser humano que en parte es espiritual, y el conservadurismo lo que establece es que cada persona debe tener la libertad para llenar ese espacio con la fe que entienda,
dándole primacía a la fe cristiana porque esto surge del conservadurismo norteamericano. Por eso, pero es que el problema es que si tú le quitas, esto es una descripción de mi parte, ¿no? Sí. Si tú le quitas al conservadurismo existente en Puerto Rico lo religioso, no existe. Exactamente. Porque no es conservadurismo. Porque quiero dejar esto bien claro porque, ¿verdad? De manera pedagógica, digo, entendamos lo que está pasando. O sea, porque nuestro conservadurismo es religioso. Eso es lo que tenemos aquí. Es que es una agenda religiosa que se disfraza de conservadurismo porque el conservadurismo es amplio. El conservadurismo entiende que el Estado no debe intervenir demasiado con la vida humana, que debe facilitar el proyecto de vida de cada ser humano. Habla de la libertad económica, gobierno pequeño, defensa de la vida. Defensa de la vida, claro. Y eso lo compartes con los cristianos, pero hay mucho conservador que no es cristiano. Hay conservadores que son ateos, hay conservadores que profesan otras religiones, ¿no? Entonces, el conservadurismo es ese espacio en el que distintas personas tienen una agenda común, que es esta que estamos describiendo. ¿Ves? La familia como el centro de la política pública para el saneamiento social, este tipo de cosas, pero eso no tiene nada que ver con religión. Por eso, pero si el conservadurismo laicos, podemos decir, no existe, lo que existe es un conservadurismo religioso en Puerto Rico y todos esos religiosos están alineados al PNP, la noticia es correcta. Es que... si algún avance ese conservadurismo ha tenido, lo ha tenido dentro del PNP. Me gustaría simplemente desconectarlo. De nuevo, Proyecto Dignidad es un proyecto religioso, lo dice su propia plataforma. Entonces, las personas que tenemos hoy de ese partido haciendo política pública en la legislatura se fundamenta en eso porque eso fue lo que ellos establecieron, lo que ellos firmaron y lo que ellos acordaron, y está bien que sea así. Lo que no está bien es decir que ellos cargan la agenda conservadora porque sería ofensivo para mi persona. Estamos hablando del PNP. Sí, por eso, en el caso, sí, pero el problema del conservadurismo nace cuando nace Dignidad. Porque el PNP, antes de esto, de lo que hablaba era de demócratas y republicanos. No se hablaba realmente de la agenda conservadora. Cierto. Tú sabes que... Sí, esto vino con Proyecto Dignidad. Esto vino con Proyecto Dignidad, por eso me concentro ahí. Ok, saliéndonos de Proyecto Dignidad, como Proyecto Dignidad atrajo a mucho estadista y Proyecto Dignidad atrajo a mucho pastor, algo de lo que se nutre el PNP. Siempre, históricamente. Históricamente, como ese pastorado y la feligresía y algunos estadistas conservadores se movieron a Proyecto Dignidad para beneficiar a estas dos personas, que son las únicas dos personas que han entrado al poder, que son Lizy Burgos en la Cámara y Joan Rodríguez Bebe en el Senado, que hoy alega ser independiente. Que eso me parece a mí un fraude electoral total y pleno. Es fraudulenta la silla que ella ostenta hoy. Si quiere podemos aclararlo, no para atacarla, sino para aclarar el marco legal y cómo funciona la democracia realmente. ¿Qué pasa? Como el PNP perdió esa gente y además el Partido Popular ahora tiene una figura que es un poco atractiva, no al conservador, pero sí a otras áreas del PNP, están perdiendo gente, esa es la realidad. Y entonces... pero la ganan a través de la iglesia. Dijeron, ¿qué está haciendo Proyecto Dignidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esa gente vuelva? Y entonces elaboró el PNP una estrategia para hacer desaparecer a Proyecto Dignidad como institución real. Está por ahí, pero realmente es como un fantasma que existe por ahí. Y entre esas estrategias era adherir a sus voces más firmes, en este caso a Joan Rodríguez Bebe, que está completamente adherida a la agenda PNP, y a otras figuras que en un momento dado, que no son funcionarias electas, pero que fueron portavoces del proyecto. En el caso de Lizy, ella siempre se ha mantenido, ¿verdad?, como una estadista evangélica, ¿verdad? Esas son ese es lo que la define ideológicamente, y pues ha permanecido con una agenda particular tratando de cumplir con lo que ella prometió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el PNP trae a Joan Rodríguez Bebe, empiezan a hablar de que el PNP es un partido conservador y empiezan a utilizar el concepto del conservadurismo para atraer nuevamente a toda esa gente y hacer desaparecer a Proyecto Dignidad. Por eso, pero sí, el conservadurismo no evangélico no existe en Puerto Rico de forma organizada, ¿verdad? Queda entonces como una cosa dentro del mundo evangélico, se vacía el Proyecto Dignidad y por carambola cae dentro del PNP,
esa masa o ese grupo conservador, y bueno, es lo que hay. Porque el conservadurismo en Puerto Rico no está organizado en realidad. No está organizado. Que no sea Nunca fuera ha estado organizado. de las iglesias ¿verdad? No, sacando las iglesias y hablando otra vez del conservadurismo como una ideología política en este caso. También es una filosofía de vida, pero en este caso una ideología política. Nunca ha existido en Puerto Rico un proyecto conservador. ¿Y por qué razón si el conservadurismo está en su momento en Estados Unidos y en cantidad de países del mundo, América Latina? Porque en Puerto Rico no existe el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Republicano es el partido político en los Estados Unidos que representa el sector conservador. Las ideas conservadoras y las ideas republicanas son básicamente las mismas, con excepción de la cuestión espiritual, ¿verdad? Entonces, en Puerto Rico lo que ha pasado es que el PNP ha hecho creer una cosa inexistente en los Estados Unidos, que el Partido Demócrata y el Republicano, el demócrata representa la izquierda política y la progresía o la agenda woke, y el Partido Republicano que representa la derecha, que representa los valores conservadores, que pueden convivir. Le han dicho al puertorriqueño, no te preocupes que nosotros somos todo lo mismo porque perseguimos la estadidad. ¿Ves? Entonces unificaron a estos dos sectores, me incluyo en un momento dado, ¿verdad? Porque fui PNP. Yo también pensaba que el norte tenía que ser la estadidad, por lo tanto podíamos convivir. Pero ¿qué pasa en los Estados Unidos? Que no pueden convivir, por eso son dos partidos contrarios. ¿Por qué? Porque lo que persiguen es completamente antagónico, es completamente opuesto uno de otro. En Puerto Rico, lo que yo vengo proponiendo desde el 2020 es la creación de esos dos partidos. No existen, porque aunque por ahí se habla de un partido republicano y conservador, son brazos del PNP y del Partido Popular Democrático. Realmente no existen como entidad política, por eso no presentan legisladores republicanos ni demócratas. Te lo presentan como del status quo, estadolibristas o PNP, y por extensión demócratas y republicanos. Son como capítulos de los partidos, ¿no? Son brazos, porque lo que hicieron fue una marca, no es una entidad política, es una marca atada al PNP y al PPD. Es una marca. Partido Demócrata de Puerto Rico y el Partido Republicano de Puerto Rico son realmente como un brand, una marca. No es una organización política real. No lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que el conservador no tiene casa. Esto es lo que vengo diciendo desde el 2020 que entré a la palestra, ¿no? No tiene casa. El conservador, no el religioso. El religioso hizo su casa en Proyecto Dignidad y ya sabemos lo que pasó. Exacto, y la movió al PNP. Y ahora está con el PNP porque el PNP, entre las estrategias que elabora, es cómo yo enamoro a ese pastor, cómo yo enamoro a ese evangélico, cómo yo enamoro al católico, aunque en Puerto Rico el catolicismo está más inclinado hacia la izquierda política. Cómo yo hago para atraer a esas personas que para ellos es importante los valores cristianos. Y entonces pues se abanderó con la banderita del conservadurismo, que no tiene nada que ver con eso que ellos creen, y le hacen una estatuita a los pastores, ¿no? Y a los ministros, y juran que ya son conservadores y los van engañando, le abren una oficina en Fortaleza de bases de fe que nos cuesta una millonada, es ridículo. Después vienen y le abren una oficinita de bases de fe en el Senado a una amiguita de Proyecto Dignidad para que se calle la boquita y hable bien de Tomás Rivera Chats. Después tienen una oficina de bases de fe en el Departamento de Educación a $120,000 al año para una persona más toda la gente que tiene allí. Y cuando tú vienes a ver, elaboraron con el fondo público una estrategia política que nos cuesta muchísimo dinero para poder atraer a toda esa gente adentro. Ahora, en términos de política pública, yo te pregunto, como conservadora que soy, si hoy es más fácil en Puerto Rico abrir un pequeño negocio, porque yo tuve un pequeño negocio, yo conozco lo que es tener un pequeño negocio, yo fui comerciante. No, acá es horrible. Te pregunto, pues entonces no es conservador. Te pregunto, ¿el aborto es ilegal en Puerto Rico? No, pues no es conservador. Te pregunto, ¿el Estado en Puerto Rico, tenemos un Estado que facilita el proyecto de vida a cada persona o simplemente lo hace dependiente del Estado? Es un Estado socialista, lo es. Pues no es conservador. Sí. Es gigante. Es gigante, nos cuesta un montón de dinero, hay mucha corrupción, o sea, es completamente opuesto a la agenda conservadora. Pues te pregunto nuevamente, Fernán, si ese titular que me leíste es correcto. Pues no. La verdad es que no. Y no has pensado en organizar o liderar ese partido republicano. Mira, es que en Puerto Rico la cobardía es seria. La cobardía es seria. Y en parte hay cobardía y en parte hay temor. En Puerto Rico existe un Estado terrorista.
Yo sé que esto va a sonar controversial porque la gente se cree que el terrorismo es poner bombas. En Puerto Rico se trafica con niños. Puerto Rico es parte del triángulo de las drogas. Puerto Rico es un narcoestado pero calladito, pero también es un estado terrorista. Te voy a explicar por qué. El comerciante o el empresario, ¿verdad? El empresario es el que ya está en otros niveles, que tiene mucho más empleados. No se atreve, estoy hablando de los conservadores, de los que están a favor de la agenda conservadora republicana, que es en la que yo creo. No se atreven a poner dinero a tu nombre cuando tú eres una persona como yo que dice las cosas como son, porque no es que no te aplauden lo que tú dices, tal vez no la forma, pero aplauden lo que tú dices y están de acuerdo con lo que tú haces. Hay gente que está de acuerdo con la forma y con el mensaje, pero no se atreven porque el gobierno de Puerto Rico los lincha. Ya. El gobierno de Puerto Rico los persigue después le envían a Hacienda. Te tengo que apoyar, pero lo voy a poner a nombre de mi primo. O te tengo que apoyar, pero no, bajito, porque se me meten en el negocio. Y te lo digo porque ha pasado. Hay represalia. Me ha pasado. Hay represalia contra la gente que apoya a personas como yo, que cuestionan la corrupción, la delincuencia de este Estado, porque desde el 52 tenemos un Estado, eso está permanente ahí, y los gobiernos que hemos tenido. Entonces, eso es terror, eso es sembrar terror. Cuando la gente no se atreve a hacer algo porque teme que el gobierno vaya contra ellos, y como han visto que han venido contra mí a través del sistema judicial y de sus propios alcahuetes en el sistema judicial, les da miedo. Les da miedo cuando ellos ven la agenda contra mí por yo oponerme a los mandatos obligatorios, a los cierres de las iglesias, a los cierres de los comercios, a los mandatos de inoculación, y vieron que me fabricaron un caso. Le da temor porque se lo van a hacer a ellos también. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos hoy. Te tengo un logro del conservadurismo PNP religioso, el 504. Mira, me mencionaste el de libertad religiosa, que ahora, eso es una locura. Ahora eso que está ahí dentro de esa barriga es una persona, o sea, tiene personalidad jurídica. Lo que me mencionaste hace un rato, un poco para recoger y que no se disperse la cosa, es todas esas cosas las podemos discutir y la gente se va a dar cuenta de cómo han sido engañadas. Pero los pastores y los ministros, porque eso está hecho para pastores y ministros, y por extensión a su feligresía, están contentos. Pues está bien, están contentos, fantástico. Yo como conservadora, ahí no hay nada para mí. Ok. Por otro lado, y te dan el de libertad religiosa estableciendo que los niños no vacunados se van a quedar en la casa. Es verdad. ¿Ok? Eso es discriminatorio. Y además, Tomás Rivera Chatz está adelantando la agenda para seguir aumentando las inoculaciones requeridas por el Departamento de Educación y otras cosas. Lo que algunos dijeron es una locura. Pero lo que algunos dijeron con relación a eso es, bueno, esos casos se verán según vayan surgiendo. Y se pelearán según vayan surgiendo. ¿Dónde está la igualdad de la dignidad humana y todo eso? O sea, yo fui maestra y tú me estás diciendo a mí que si viene una pandemia o una emergencia, que no tiene que ser pandemia, pero en una emergencia yo tengo unos niños, el oficialismo está diciendo que te tienes que poner 600 cosas de esas en el brazo, experimentales o como sea, y ese niño como no se las pone porque el papá lo quiere proteger, lo va a dejar en su casa. Eso no es discrimen, pues tú estás estableciendo una subcategoría humana. Tú estás diciendo, este niño no está aquí beneficiándose de la educación pública porque nosotros no lo queremos aquí. Porque ese niño es una amenaza, es una segregación total. Y encima de eso, las voces de Proyecto Dignidad, que venía a combatir las inoculaciones y las pullitas, ahora mismo tenemos a Tomás Rivera Chatz empujando vacunas obligatorias, o sea, para que sean obligatorias. Es toda una gran contradicción. Pero aparte de eso, también te dicen que el proyecto del reglamento ¿te acuerdas del reglamento? Que lo convirtieron en ley para que las niñas no puedan ir a abortar, las niñas menores de 15 años, que eso es un desastre jurídico. El 293, creo que era un 297. Sí, y que estas personas, estos políticos son tan arrogantes de decir que como tú eres bruto porque tú no lo ves como lo veo yo. Bueno, eso fue lo que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe. Eres un bruto porque tú no ves esto tú no lo interpretas como lo interpreto yo. La frase fue torpeza intelectual. Pues eso es decirle bruto a la gente, de los grupos de Provida o de ciertos grupos Provida. De los grupos Provida, de su propia correligión. Bueno, ya no lo es porque ahora ya no es parte del Proyecto Dignidad, pero tú te das cuenta de la maldad, tú te das cuenta de la soberbia, tú te das cuenta de la manipulación política, te das cuenta del juego político, porque si me doy cuenta yo del juego político del PNP, no me voy a dar cuenta yo de esta mujer que llegó el otro día. Lamentablemente la perdimos en el camino. Ok, eso aparte. Ahora vamos con ese proyecto de que no, esto es un proyecto para proteger a las niñas. Eso es falaz. Eso es falaz. Si tú quieres, otro día discutimos proyecto por proyecto. Eso sería un buen ejercicio. Eso sería bueno, sí. Ok, ya yo sé que el proyectito
ya yo suspicaz, porque el ciudadano tiene que partir de la premisa de que lo engañan todo el tiempo. Y cuando lee se da cuenta si lo engañan o no. Pero partimos ya de entrada. Yo parto de la premisa de que el gobierno algo no me está diciendo. Lo primero que yo dije fue, ay, mira qué chévere. Lo aprobaron un sábado, ¿para qué? Bueno, para que el domingo se hable en las iglesias, porque eso es lo que quieren, para que el domingo los pastores digan, miren cómo la agenda alegadamente conservadora está avanzando, porque muchos pastores en buena fe se creen estas cosas, otros son más frívolos, pero hay pastores y ministros en general que creen estas cosas, le creen a los políticos. Eso es lo primero. Ya yo sé que si lo aprobaron sábado es para que el domingo se hable en las familias conservadoras, en las familias cristianas, en las familias y en las iglesias. Ok, perfecto. Y después voy al proyecto. Ese proyecto legalmente lo único que hace, Fernán, y pueden ir a mi página de Elizabeth Torres en Facebook para que vean que no es una interpretación mía y que yo no tengo ninguna torpeza intelectual, porque yo estudié Derecho, y tampoco hay que estudiar Derecho para entender estas cosas. Lo único que hace el proyecto es que le otorga al no nacido, al bebé en el vientre, le otorga unos derechos como persona que le permiten a la madre o le permiten al sistema legal hacer unos reclamos económicos a las aseguradoras, unos reclamos legales en caso de que haya muerte del bebé por otra persona o muerte de la madre y muere el bebé también. Todo este tipo de cosas, esos reclamos se hacen a través de esta figura que se genera ahora, que yo eso lo aplaudo. Perfecto. Okay, muy bien. Eso lo aplaudo. Estoy contenta en ese sentido. Del reconocimiento del Estado acerca de esa figura. Acerca de ese bebé que está ahí, una persona. Le están dando el derecho de la persona una vez ocurre el alumbramiento. Ajá. Ahí se le daba derechos al bebé, ahora se le da desde la concepción. Fantástico, porque eso abre la puerta para hacer unos reclamos. Ok, perfecto. Pero no me puedes decir lo que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe o lo que dice Tomás Rivera Chats, que hoy convenientemente dijo, voy a recibir a la prensa en mi oficina para que me hagan preguntas sobre cualquier cosa. ¿De qué tú crees que él quiere que le pregunten? De esta patraña, porque la patraña está en el mensaje, no en el proyecto. El proyecto está bien. Lo que le están diciendo a la gente es que es un proyecto pro vida. No es un proyecto pro vida. Ningún proyecto pro vida se ha pasado en esta isla. Por eso hay décadas de lucha. Ok, pero este paso, este reconocimiento del Estado, no es un pequeño paso precisamente hacia la lucha pro vida. Bueno, pues que me lo expliquen, pero no me digan que este proyecto 504 es pro vida. Que puede ser un paso. ¿Y qué es lo que viene después? Pues dilo así, mira, ahora, mira como yo lo diría, si es que queremos ser honestos y no queremos manipular ni hacer politiquería. Porque eso a mí me perturba y me molesta, porque es perverso, ¿ves? Tú me puedes decir, mira, esto es hemos dado un paso en el reclamo de reconocer al bebé en el vientre. Ya no va a ser un cúmulo de células, ahora también es persona desde la concepción y por lo tanto se le van a conferir unos derechos como ser humano. ¡Fantástico! Y más adelante, a través de esta figura, podemos lograr este otro paso. ¡Fantástico! Ok, pero no me digas que es un proyecto pro vida, porque la gente lo celebra como un proyecto pro vida y no lo es. ¿Ves? Y peor que no ser un proyecto pro vida, oigan bien, por favor, peor que no ser un proyecto pro vida es que es un proyecto que reitera y reafirma el derecho, entre comillas, de la madre a hacerse un aborto. Sí, es cierto. Peor todavía, peor. Entonces, ahí es donde estriba mi indignación. Porque se aplaude lo que está bien. Lo que pasa es que hay que denunciar lo que está mal. Entonces, claro, yo me fijo en estas figuras porque son estas figuras las que se han abanderado con esta lucha. Y pues obviamente es una lucha que para mí es primordial. Es que hay algo que yo no comprendo. ¿Por qué esa frase estaría ahí? Mira, para que la gente entienda y no crea que es que soy yo o tú, ¿verdad? El proyecto establece... Es un proyecto bien cortito. Es bien cortito y de fácil comprensión. Mira, establece, es bien sencillo. Aquí está el problema en la ley y en el discurso público de esta gente que me leíste ahora, que son propagandistas, así que para mí no tienen ninguna credibilidad, y obviamente lo son porque lo estamos confirmando aquí con esta discusión. Los derechos, este es el artículo 69, dice personalidad y capacidad. Dice, los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban
la potestad de la mujer gestante de tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. ¿Qué te está diciendo? Yo le estoy dando derechos al nacituro en el vientre que no existían, o que era una cosa controversial, lo reconozco como persona, porque la palabra persona lo que hace es que hace que se deposite el derecho, la ley lo protege, es una cuestión legal, lo protege al bebé. Pero esto no es un proyecto pro vida, yo estoy afirmando que la madre tiene la libertad y el derecho de acabar con ese embarazo si así lo quiere. Ok, ¿por qué dejar esa frase ahí? Porque lo están reafirmando. Lo están reafirmando, no se quieren meter con el aborto. ¿Por qué queremos ser más buenos que Jesús y más buenos que nuestra propia fe cristiana? Hay que reconocer unas cosas, y yo sé que es difícil porque el ser humano vive del anhelo. El ser humano quiere cosas, aspira a cosas. ¿Ves? Y votaron por esta gente que están allí. Pues la mayoría de la gente votó por ellos, por eso están allí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven esto, se van en negación. No, tú lo estás interpretando mal. Yo no estoy interpretando nada mal. Yo reto, porque me encanta el reto, pero estoy retando intelectualmente a cualquier abogado, a cualquier estudioso del derecho, o a cualquier ciudadano que tenga conocimiento legal, a que me diga a mí que esa oración que está ahí no es una reafirmación del derecho de la madre a asesinar a su hijo en el vientre, que me lo diga. ¿Cómo yo estoy haciendo un análisis que no es? De hecho, es tan amplio. ¿No será que afectaba de alguna manera el cuadro jurídico, sacando esa frase de allí, ya entonces lo convertía en una cosa más compleja? Es diferente, porque ya ahí, mira, yo creo que esto fue como para... Yo no entiendo, déjame decirte. Para que las feministas no griten. Pero mira, porque gritaron como que era las feministas. Claro, y la izquierda como que era gritó. Porque también aquí hay un elemento económico. Las aseguradoras están envueltas aquí. Aquí hay doctores gritando, primero porque son abortistas, le importa un bledo la vida humana, ¿no? Le importa un bledo la vida humana, lo vimos en el COVID. No solamente con el que no ha nacido, con el que nació también son así. Fueron un par de cientos de médicos. Odian la vida. Lo que les gusta es hacer dinero. Son los 300 charlatanes que firmaron la carta esa. Están pendientes al dinero porque ellos saben que eso tiene una complicación económica y te dicen, no, porque eso está lacerando derecho. No está lacerando ningún derecho de nada. Es más, no está lacerando derecho que yo como mujer pro vida que soy y de derecha y conservadora te estoy diciendo que es un proyecto abortista. ¿Tú crees que se pudo haber sacado esa frase de ahí sin mayores complicaciones? No. Te voy a decir lo que se puede hacer. Se puede hacer que el aborto en Puerto Rico no ocurra. Eso es lo que se puede hacer. ¿Cómo? Pero no se quiere. No se quiere hacer. Pero ellos dicen que no es tan fácil, Elizabeth. Es bien fácil, Fernán. Es bien fácil. Te voy a decir porque es bien fácil. Gente que me escucha, mira qué facilito. Tienen el ejecutivo. ¿Cuál es la de Elizabeth? Tienen el legislativo. Espérate, ¿cuál es tienen el judicial acá. Sí. Tienen el ejecutivo. Los republicanos conservadores, los que dicen hoy que son conservadores. Tienen el Ejecutivo, una gobernadora republicana, tienen el Senado con un presidente republicano, todo esto entre comillas, y tienen a Johnny Méndez en la Cámara, que también es republicano, y todos son pro vida, y tienen a todos los jueces de su lado, excepto los jueces demócratas de izquierda. ¿Tú quieres decir que si ellos que no son la mayoría? Si ellos levantan un proyecto full pro vida, ya está, tienen todos los elementos bien facilito y los votos? Sí, es voluntad. No hay que darle rodeo, hay que interpretar. La legislatura tiene el poder para hacer el cambio que sea, porque lo que te explicaba anoche es lo siguiente. Supongamos que es un problema de interpretación. Después que cae Roe v. Wade, cae Duarte, y no, porque es un problema de interpretación. Fantástico, es un problema de interpretación, ok. La legislatura, como los, entre comillas, conservadores, tienen el control de la legislatura, lo que pasan es una ley para aclarar la interpretación. Mira qué fácil. Crean una ley para definir. Y si hay problemas de interpretación, surgirá el momento para ir a los tribunales. Y en los tribunales, allá a los jueces, que también son sus amiguitos, que juegan golf y todas esas cositas que ellos hacen, todas fiestitas y todas esas cositas que ellos hacen, y salen a comer y todas esas cositas. Pues ellos se encargarán de hacer la interpretación que le diga al partido que hagan. Por eso yo te digo que es bien fácil, porque ellos tienen el poder político, ellos tienen el poder económico, lo tienen todo, el PNP lo tiene todo, O sea que este es el momento. Este es el momento. Pero lo dijo Jennifer.
Yo soy pro vida. ¿En serio? Sí, y lo que necesito es que me des el poder político para adelantar la agenda que te presenté en el pnp.org, no sé qué, el website que ellos tienen. Trilili ese que tiene 6,000 páginas, nadie lo va a leer. ¿Ves? ¿Y qué hicimos? ¿O qué hizo la gente? Porque yo no voté por Jennifer. ¿Qué hicieron? Fueron y votaron por ella. Y entre todas las cosas que se prometió en ese website que nadie lee, una de las cosas es adelantar la agenda pro vida. Te pregunto, Fernán, van 2 años y siguen con este teje-meneje. Están vacilando con su propio... Claro, nos escupen la cara y nos dicen que está lloviendo. Nos escupen la cara y nos dicen que está lloviendo. Eso lo dijo Candace Owens y te lo juro que cuando la escuché dije, es mío. Esto tengo que decírselo al pueblo de Puerto Rico, que lo va a entender perfectamente. No es mi ánimo. Ya quisiera yo estar mal. Si aquí el aborto se hace ilegal, Elizabeth Torres, apague las luces, suelto el micrófono, me voy ya. Logré mi objetivo. Lo demás, pues, cada cual que luche. Si me tengo que ir de Puerto Rico, me voy. Pero yo no puedo, acostarme a dormir tranquila sabiendo que en Puerto Rico se hace turismo abortista. Ayer te hablaba de una película del 2001. La encontré, Fernand, de Drew Barrymore. Se llama Riding in Cars with Boys. Es basada en una historia real. ¿Qué pasa ahí? Ella tiene 15 años y queda embarazada. Se fue con un tipo una noche y el tipo es un loser y ella está ahí como que, la botaron de la casa, no sé qué. Y ella en la película a mí me partió el alma, 2001, cuando dice, la amiga le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir para abortar? Me dice, bueno, como aquí no es legal, no hay problema porque puedo ir a Puerto Rico. Todo el mundo va a Puerto Rico a abortar. ¿Ok? 2001. ¿Tú crees de verdad que para mí no es doloroso ver cómo cogen a la gente de idiota? Me frustra y me indigna. Me indigna porque no es verdad. Y además se paga con fondos públicos porque la gente dice, pero Elizabeth, eso ya está. Vamos a seguir con el problema del aborto. Lo que tenemos es que enfocarnos en lo económico, no sé qué, porque me escribieron algo así en las redes sociales, porque pues tengo que bregar con tiesto. Gente que por cabeza tiene un tiesto, ¿no? Hay gente, una maceta. Hay gente y yo digo, gente, no puede progresar una sociedad barbárica, no puede avanzar una sociedad de ninguna manera que se deshumaniza y que descuartiza niños en el vientre. Eso no es posible. Y además lo pagamos todos. Bueno, y aparte de que los boricuas estamos en peligro de extinción, ¿no? O sea, además, porque sí. aquí a la izquierda le encanta decir que estamos siendo desplazados, gentrificados, no sé qué, pero aplauden la agenda climática que le quita la propiedad al pobre, pero los desarrolladores están haciendo un montón de proyectos en condado, en la Ashford. Ellos aplauden esa mentira. Hablan de que nosotros nos están desplazando, que no están naciendo puertorriqueños, pero aplauden el aborto. Está siendo desplazados y la inyección fatal que es lo que está dejando a las mujeres estériles, ya eso se comprobó. Están siendo desplazados en las clínicas de aborto. Claro. Miles y miles y miles. Pero claro, y además una agenda eugenésica, esa es su raíz. Esa es su raíz. Mira, vamos a hablarle a la gente de qué sí se puede hacer. A mí la parte que me duele, Elizabeth, en todo caso, que una parte, ¿no? ¿Verdad? Digo la iglesia, no, estoy generalizando, sí. Que una parte de los creyentes, pues sean engañados con un tratamiento y una dosificación del tema tan vaga. A mi entender, ¿verdad? Bueno, se dejan engañar porque no son cristianos, porque el verdadero cristiano no puede aplaudir esto. Pero ellos dicen que es poco a poco. No, nada es poco a poco. ¿Cómo que poco a poco? Espérate. Poco a poco te estoy hablando de una película del 2001, Fernán. Bueno, poco a poco. Aquí estaba Angie González ayer diciendo que hace 40 y pico de años ya tenía un cartel en la mano, no aborta. En el 80. Poco a poco, como la estadidad. En el 80. Poco a poco, como la estadidad. Sí, exacto, sí. Sí, really? que viene, pero hay que cogerlo suave. Sí, porque hay que negociar. Y el gradualismo. Y el incrementalismo. Y me necesitas 4 años más. Eso es un libreto político gastado con el que la gente debería irse al baño, no para leerlo. Para secarse los pies o cosas así. Porque mira, incrementalista, gradualista. Sí. Porque me diste 8 años, van a decir los pro vida, me diste 8 años en la legislatura, pero 8 años no es suficiente, necesito 4 más. Y en 4 años más le van a añadir 4 letras al proyectito y te van a decir, mira cómo vamos por ahí, el escalón, vamos por ahí. Eso lo vienen diciendo desde hace décadas. Es engañoso y es perverso. Es un libreto político para perpetuarse en el poder, porque salieron de la cocina de la casa al poder político y les encantó. Vamos a hablar claro, les encanta. Les encanta el spotlight.
le encantan las entrevistas, les encantan las reuniones con gente importante, le encantan los restaurantes finoli, ¿ves? Le gusta la cuestión. Y eso es lo que nosotros estamos teniendo, una burla. Elizabeth, otra vez de manera bien simple, sí, como que ABC. Callejera, ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el gobierno por fin pueda abolir el aborto? Pues mira, así como Trump, voluntad. Antes de tú hacer la entrevista, estaba leyendo un artículo de los enemigos de Trump, porque si tú quieres saber lo que Trump ha hecho bien, pues tú lees los artículos de los enemigos. Hicieron un listado de todos los ataques a los derechos humanos. ¿Sabes lo último que hizo Trump hace unas semanas atrás? Que eso no lo va a decir ningún medio en Puerto Rico, medio tradicional digo. Trump acaba de crear nuevas reglamentaciones para que en las embajadas estadounidenses del mundo se hagan unos registros de esos países que atentan contra los derechos humanos, y cuando tú lees que él considera como un ataque a los derechos humanos está el aborto, la agenda de transición de género de menores de edad, y está haciendo unos reportajes de países que atacan directamente los derechos humanos, y empieza por esos dos. ¿Por qué? Porque después Trump, para hacer negociaciones con esos países, los pilla. Dice, si tú sigues con esta agendita abortista, mira lo que te voy a hacer por acá. Y tú dices, ay, Elizabeth, pero eso es tan liberal económicamente digo. Eso es tan libre, no sé qué. No. Porque cuando la izquierda se enquista en el poder, viene contra nosotros con una mezquindad y con un odio. Nosotros, eso es ser estratégico. Usa el poder político y adelanta la agenda que tú dijiste que venías a defender, y eso es exactamente lo que hace Donald Trump. Sin miedo, de frente. Sin miedo. Pero cuando tú empiezas a recibir donativos de sectores corruptos que te dicen, cuando tengas el secretario de salud de frente, no le preguntes por los efectos adversos, porque mira, yo te di chavito y no le preguntaron. Ahí al frente lo tenían mintiendo. Ni siquiera le preguntaron, ¿hay efectos adversos de este producto hecho en un laboratorio? Como en todos. Ni eso le pudieron preguntar. ¿Ves? Cuando tú recibes dinero de gente que ha sido procesada por corrupción, ¿qué leverage o qué espacio para negociar tienes tú? Si entonces empiezas a hacer un puppet, una marioneta. Esto sí, esto no. No hables de que la vacuna produce efectos adversos en el corazón. Tiene efectos adversos. No hables de eso. Pero no se habló de eso y hoy resulta que Pfizer reconoce que ya resolvieron ese problema, y no que el problema no existía. No, ahora la vacuna no da problemas del corazón, pero me imagino que da otros problemas. O sea, es que se han convertido en unas marionetas de sectores, de grupos de interés, de ese gobierno en la sombra, que es el que realmente dice cómo es que van a hacer las leyes. Por eso en este 504 dice, no, pero nosotros no nos estamos metiendo con el derecho de la madre a abortar. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, Fernán. Esto es bien simple. Porque dice en Primera de Tesalonicenses, que es un libro que yo no soy experta en ese libro, dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Ya está. Al dinero. No tenemos gente íntegra en el gobierno. O sea, gente con poder político que pueda mover esto. Los que tenemos, la gente que tiene el poder hoy, no aman a Dios, no tienen causa, su causa es el dinero. Ok, pero ellos, abogados del diablo, ¿no? Ellos te van a contestar, lo que pasa es que esa frase responde al reconocimiento en el código de la posibilidad de un aborto por una situación médica. Está en el código. ¿Por qué no lo pusieron está así? En el código penal. Ahí vamos a caer en la trampa de la interpretación. Es lo que te estoy diciendo. Mira, primero pasaron esto sin vistas públicas. Están alterando el segundo en mando. Primero está la Constitución y después el código español, el Código Civil. ¿Ok? Tú estás alterando el Código Civil y tú me estás diciendo a mí que tú vas a hacer esto sin vistas públicas, sin oportunidad de enmienda, sin discusión y sin nada. Es una ficha política. Porque sientan a los pastores y a los ministros, los sientan así en una mesita así, y llegan a unos acuerdos.
Lamentablemente, la mayoría de los pastores que se atan a este tipo de dinámicas con la política puertorriqueña, se atan a los políticos, están corroídos también. Son gente corrupta moralmente también. Hay muchos siendo engañados por el... Hay otros que están siendo engañados, hay otros que están siendo engañados. No son malas personas, no tienen una mala intención, no quieren acostarse con el gobierno y se creen estas cosas, se las creen y el gobierno lo sabe. El gobierno sabe el pastor al que puede engañar, el pastor al que tiene que comprar, o el ministro, para no decir pastor, el ministro. Pero en Puerto Rico la iglesia poderosa es realmente la iglesia evangélica. La iglesia católica es casi toda, no toda, pero casi toda de izquierda. Vamos a hablar de los evangélicos, que son los que mueven la aguja del votante, la aguja política, ¿no? O electoral, digamos. Esos pastores, ellos ya los identifican. Aquí hay pastores que no se meten en estos temas, que hacen su labor en las iglesias. Sí. Pero hay pastores que sí, y ellos ya saben a quién sí, a quién no. Mira, yo he escuchado gente que se sienta contigo aquí a decir que la masonería, que eso cada cual haga lo que, ¿sabe? Violando sus propios principios, en vez de decir, mira, para mí la masonería es tal cosa, pero si yo me tengo que sentar con una persona que es masón, pues me siento con la persona que es masón, pero violan sus propios principios porque quieren ser más buenos que Jesús, quieren ser más buenos que Dios. Por eso tienes pastores hablando con lenguaje inclusivo, tienes a sacerdotes así con cositas de estas. ¿Cómo se llama lo de aquí? Que yo no conozco esa cosa. Lo que se ponen, la cosa esa que se ponen aquí los sacerdotes. La cosa de los colores, y tienes a travestis en los altares, en los púlpitos católicos. Todas estas dinámicas se dan porque la gente quiere ser más buena que Dios, quiere ser más buena que Jesús. Le hago un twist al tema para preguntarte algo que no comprendo del todo, y yo sé que represento a la mayoría. ¿Qué es el sionismo? Bueno, ahora mismo, después de la muerte de Charlie Kirk, ha habido una división en los Estados Unidos, una discusión intensísima, que va a ser la discusión por los años venideros. Son cosas que están atadas a la Biblia también, a profecías y todo esto. Y cuando Charlie muere, abre el debate de quiénes son los que están financiando ciertas agendas. Él mismo abrió el debate, Él que había apoyado a Israel toda su vida, que hizo una organización que se encargaba de apoyar también la causa de Israel y el gobierno de Israel y todo esto. ¿Tienes idea de dónde sale el cambio de Charlie Kirk en ese tema? Porque dentro del sector o de la comunidad judía hay un sector que se le llaman los sionistas. Yeah. Y Charlie, ¿verdad?, estaba haciendo unas denuncias porque él identificó que estos sionistas, estos que algunos alegan que dicen que son judíos pero realmente no lo son, se disfrazan de judíos para usar la Biblia y protegerse para adelantar unas agendas políticas, económicas y sociales contra el cristianismo, se disfrazan de judíos y a ese sector se le llaman los sionistas. Y decía Charlie, no lo digo yo, pero lo decía él, que tenía standing para hablar de estos temas, que él había identificado que todas estas agendas marxistas, comunistas, socialistas, anticristo, progresía, agenda woke, ideología de género, pornografía, toda esta agenda, feminismo radical, la estaban financiando esos sectores. Él identificó que salía de ahí. Entonces, los Estados Unidos está viendo una ruptura de gente que es pro-sionista y de gente que no está dispuesto a que se use la Biblia para chantajearlos espiritualmente y que dicen, yo apoyo a Israel dentro del marco religioso, pero no apoyo, hay gobiernos que son corruptos, y esto que estamos viendo es un grupo corrupto que quiere controlar, que controla de hecho a los Estados Unidos, gran parte del poder estadounidense, y que quiere destruir la cristiandad, porque la cristiandad es un muro para sus propósitos, ¿no? Expansionistas, imperialistas y religiosos. Tema bastante delicado porque... O de creencias, digamos. Sí, bastante delicado porque la cultura religiosa evangélica te dice que hay que apoyar a Israel, no tan solo orar, sino que hay que apoyar a Israel. O sea, cualquier señal de estar en contra del Estado de Israel pudiera tener como hasta una implicación espiritual para ti. Sí, total. Porque ayer lo discutíamos y yo creo que la persona más idónea para hablar de ese tema es Angie, que es teóloga y que es pastora, ¿no? Pero tampoco hay que ser pastor para entender esto. Yo lo puedo decir desde mi perspectiva. Una cosa es la creencia basada en la fe y en la Biblia, que tú puedas tener sobre unas promesas y sobre unos pactos, y pactos que se violaron y pactos que se renovaron en el Nuevo Testamento, y lo que es el gobierno de Israel hoy.
Y lo que está haciendo el gobierno de Israel usando ese manto. Usa ese manto, se tapa este gobierno corrupto de Netanyahu, un gobierno criminal, un hombre que se ha quedado en el poder, incluso echando mano del sistema legal. La gente ni siquiera quiere ese tipo allí. ¿Ves? Entonces, hay que entender la complejidad de lo que es esta figura, particularmente Netanyahu, que quien lo controla son extremistas también. Son personas extremistas que odian a los cristianos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que atan a Netanyahu con las promesas bíblicas y se olvidan de que los estados, los gobiernos, los corre gente con interés y que muchos de ellos pueden ser corruptos. Aceptar eso no implica que tú le des la espalda a Israel. Es que tienes que aprender a separar. Nosotros tenemos la iglesia infiltrada. Esto es bíblico, la iglesia infiltrada, los gobiernos infiltrados, las escuelas infiltradas, los medios infiltrados. Nosotros tenemos el arte infiltrado, hablamos de esto, ¿no? En la batalla cultural, el deporte está infiltrado, la moda está infiltrada, ¿ok? Hollywood es una creación precisamente para erosionar los valores cristianos. Netflix también, sabemos lo que está pasando. Nosotros estamos claros de lo que está pasando. Pero entonces después queremos pretender no ver esta otra realidad. Esta que te estoy contando, ¿quiénes son los que están empujando esto? ¿Quiénes son los que quieren destruir el cristianismo? Y no quieren entender, algunos fanáticos religiosos, que la realidad es que una cosa es la Biblia y otra los gobiernos, cómo se comportan. No lo quieren entender. Así que el poder político del Estado de Israel es global. El poder político del Estado de Israel, no, el Estado... Mira lo que pasó con Jeffrey Epstein. Vamos a hablar con ejemplos, porque yo sé que la gente que escucha prefiere los ejemplos para entender el asunto. Cuando se descubre lo de Jeffrey Epstein, resulta que era una red de servicio secreto, ¿no? Está envuelto el servicio secreto de Estados Unidos y el servicio secreto israelí también está envuelto. Y Epstein lo que hacía era comprometer a figuras del mundo occidental particularmente, los comprometían a través de fiestas y cosas, los grababan o le conseguían cosas, mujeres, niñas, niños, de todo eso, lo grababan y eso lo usaban para que esos presidentes o esos ministros o estos jueces o estos fiscales hagan lo que ellos dicen. Detrás de eso está esta gente de la que estoy hablando, particularmente los sionistas. Los sionistas utilizan eso para adelantar su agenda anticristiana, porque son anticristianos, son satanistas. Pero es una agenda política también. Esto es real. No, es político, pero también es religioso. Son creencias de religiones extremistas. ¿Ves? Entonces, se ha descubierto, no es porque yo quiera, yo también estoy entrando en este conocimiento y empapándome de este tema y es algo que tenemos que reconocer porque me pueden matar a mí, el mensaje va a seguir, porque esta va a ser la discusión por los próximos años. Entender que el gobierno de Israel es un gobierno corrupto y que a través de actos corruptos hoy controla gran parte de la agenda en los Estados Unidos y en otros países. Y esta postura le costó la vida a Charlie Kirk. El revelar esto, él hizo cuestionamientos previos a su asesinato, a su ejecución pública, porque eso es lo que fue. Él había hecho estos cuestionamientos directos a estos sectores, ¿no? Él los identificó de una manera, pero sí le hablaba directamente a los judíos. Estaba hablando de estos judíos particulares. No estoy hablando de todos, ni él tampoco habló de todos. Él hablaba de estos judíos que estaban utilizando el chantaje espiritual para adelantar una agenda que era anticristiana. Y lamentablemente lo asesinaron y hoy estamos viendo que con toda probabilidad, no con toda certeza, pero sí con toda probabilidad, los indicadores dicen que fue esta gente, estos extremistas, estos corruptos. A mí este tema me interesa muchísimo y me da miedito. No, miedo no, nosotros somos cristianos, que tenga miedo el diablo. Nosotros somos cristianos, el miedo murió en la cruz. Miedito porque lo que pasa es que es un tema bien sensitivo para la iglesia evangélica. Todo es sensitivo, Fernán. Sí. Todo es corrección política, hoy todo es sensitivo. Hablas de la agenda progresista y todo es sensitivo. Y se ofende y se ofende a que diga la verdad y ya está. La realidad es esa. Hay que discutir los temas. Y hay que discutirlos. Claro que sí. Y adentrarse. Sí. Hoy estamos por encimita. Ajá. Si tú quieres después, como te digo, discutimos las leyes estas para que la gente diga, no es que Elizabeth quiere porque le da la gana. No, Dios, ya quisiera yo equivocarme, ya quisiera yo que me ponga un tapa. Yo quisiera con tanta ansia, sobre todo con el tema del aborto, que me tapen la boca. Me encantaría.
Ay, nena, cállate, que ya eso se resolvió, ojalá. Y con este tema de estos sectores extremistas dentro de lo que es el judaísmo, hay que entender esto. Hay cristianos que son extremistas, o sea, hay de todo, hay extremismo en todo, ¿me entiendes? Y hay que entender que una cosa no está en conflicto con la otra, que el tú apoyar por la cuestión teológica y de creencia y de interpretación bíblica y todo eso a Israel como pueblo y no sé qué, no está encontrado, ¿no? Con la realidad. Con la realidad no riñe con la realidad política. O sea, de los conflictos del Estado de Israel. Claro, sí, claro. Sí. Es un tema bastante complejo. Ay, pero yo no creo ni que sea complejo, es que la gente... Es chocante cuando a ti te mueven la alfombra, ¿me entiendes? Sí. Es chocante y también va a haber gente que va a llegar a esa verdad de a poquito, ¿no? Según como esto se está abriendo ahora el debate público, poquito a poco la gente va a ir entendiendo esto, espiritualmente va a ir buscando la verdad, va a haber pastores que también a lo mejor no entendían esto y ahora lo van a entender, hay otros que se van a quedar del lado del extremismo, te van a llamar antisemita, te van a decir 20 cosas. ¿Esto te ubica a favor de Palestina? Bueno, yo estoy a favor de todos los inocentes de todas las guerras. O sea, las guerras, esto es otra cosa que hay que entender. El gobierno de Israel, este gobierno corrupto, ha metido a Estados Unidos en media docena de guerras. Nosotros enviamos dinero a Israel, nosotros enviamos soldados para que defienda a Israel y cuando vemos, como pasó en Irak, mataron 1 millón de civiles allí. Civiles, yo no estoy hablando de militares, porque Netanyahu decía que había armas nucleares y después, ¿qué pasó? No había armas nucleares, nada. Y tú dices, ¿por qué pasó eso? Porque ellos tienen un proyecto que se llama la Gran Israel y quieren expandirse por toda la región y utilizan a Estados Unidos, utilizan la espiritualidad, utilizan todo lo que puedan para llevar adelante ese propósito. ¿Ves? Entonces las guerras son un fraude, Fernán, las guerras son un invento. En las guerras se utilizan para traficar niños, para traficar armas, para desviar fondos públicos, para matar soldados, para perseguir cristianos, para perseguir cristianos particularmente. Esa es la realidad de la guerra. Así que si tú me hablas de Palestina, yo no puedo como cristiana, estoy impedida, lo que no significa que estoy a favor de Hamas, que de hecho Hamas, que es un grupo terrorista, fue creado y financiado por los Estados Unidos y por Israel, para que la gente entienda de lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Para hacer la justificación, para hacer lo que están haciendo hoy, que es una limpieza étnica. Es una limpieza étnica. Y yo como cristiana, yo no puedo ver niños con manos desmembradas y todo este... Hay palestinos que son cristianos. O sea, no que se crea que aquí todo el mundo es extremista, que todo el mundo es Hamas, ¿ves? Y yo no puedo parcializarme. Yo simplemente creo que en la guerra no gana nadie. Yo estoy en contra de la guerra, punto. Elizabeth, te he visto caminando por toda América Latina, haciendo presentaciones. Perdón, y más yo que vengo de un hogar de veteranos. Ajá. Y mi hermano es militar y estuvo en Arabia Saudí hasta hace unos días, ¿sabes? No puedo. Te he visto presentándote en distintos países. Entonces, sí. ¿Qué nueva perspectiva, si alguna, tienes con relación a la política de tu país, de tu islita, Puerto Rico, cuando ves la condición política del resto de esos países? Es que ¿Dónde ubicas a Puerto Rico en todo ese mapa? Puerto Rico está en un fango político, pero no porque yo esté viajando a otros lugares. Vamos a ver, yo cuando viajo a otros lugares me doy cuenta de las fortunas de Puerto Rico, de lo positivo de nosotros ser territorio de Estados Unidos. Y veo también las consecuencias negativas de eso. Pero yo he viajado por casi toda Latinoamérica y me doy cuenta de que Puerto Rico de verdad es afortunado. ¿Ves así, Manu? Diríamos. Es muy afortunado en muchos aspectos gracias a esta relación con los Estados Unidos, pero muy desafortunado en otros aspectos precisamente por esta relación con los Estados Unidos. Y voy específico. Esta relación con los Estados Unidos le permite a los políticos robarnos hasta la esperanza. ¿Me entiendes? Porque nosotros no somos Estados, somos independientes, pero no somos independientes, tenemos gobierno propio. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos no interviene con el manejo de los fondos estatales y por ahí es que se va todo. Por eso los fondos federales se pierden. ¿Por qué? Porque tienen que dar explicaciones de su uso. Y los políticos aquí no quieren dar explicaciones y no lo quieren usar tampoco porque, porque ponen mucha traba. Claro, porque tienes que explicar. ¿Y qué hacen? Se roban el dinero estatal. Y eso en perjuicio nuestro. Entonces, no puedo comparar a Puerto Rico necesariamente con otros países porque nuestra situación es única en el mundo. Así que, pues... Y hay países como Argentina que tienen cosas maravillosas, muchas cosas como medio que me dan miedo, de verdad. Porque allí mataron gente durante la pandemia. Los mataban por no seguir las órdenes del Estado. Los mataban directamente con balazos en la frente.
En Argentina. Increíble. La Europa de América. O sea, la luz, en un momento dado, todo el mundo quería vivir en Argentina. O sea, mi hija tiene el nombre de una actriz argentina. Así el amor que yo siento por ese país es desde mi niñez. Entonces, saber estas cosas me aterra. Pero tienen algo que nosotros no tenemos. Tienen tradición. Todavía la familia está intacta a pesar del bombardeo que han tenido por la agenda de la ONU de destruir la familia a través del feminismo radical y otras agendas. La amistad la conservan o sea, la gente sale a comer y los amigos llevan una vida juntos, estudiaron juntos y se conserva la amistad. Los ancianos están bien cuidados en términos generales, como que hay mucha tradición, muchos modales todavía, muchas cosas que son para nosotros vintage, pero que son más efectivas que nosotros con todo este montón de tecnología. O sea, nosotros hemos avanzado en unas cosas, hemos retrocedido en otras y en el caso de Argentina, que es del que más puedo hablar, pero en Latinoamérica en general, claro, han retrocedido por gobiernos de izquierda, pero hay cosas que se mantienen ahí y lo tienen muy claro, y eso me encanta. Comienza el 2026 y ¿cuál es el tema que más te ocupa en nuestra islita? Yo creo que ¿Cuál es tu preocupación mayor acerca de este país cuando te levantas en la mañana? Yo tengo dos preocupaciones bien fuertes porque tienen que ver con nuestro avance o retroceso. A mí me preocupa mucho la corrupción política, porque la corrupción política es la que impide adelantar esta agenda provida, que más allá de una agenda provida para hacer defensa del niño en el vientre, también es saneamiento social, es humanizar a la gente, es el respeto, ¿no? por el ser humano que está en su etapa más vulnerable y en el lugar más vulnerable, los efectos que eso tiene sobre la psique humana. Para mí la corrupción política es lo que nos impide avanzar en cuestiones de la fe cristiana, de que la fe se respete, porque hay una corrupción entre los políticos y los pastores y los ministros y todo esto. Entonces los jóvenes ya no ven la fe como algo que les sirve para enfrentar el mundo, sino que lo ven como parte de la corrupción política. Me preocupa. Para mí el problema de Puerto Rico es el extremo al que hemos llegado en corrupción pública, porque corrupción hay en todo, pero llevamos 10 años en una quiebra gracias a la corrupción pública. Y corrupción pública es poner gente que no está preparada para puestos públicos. Corrupción pública es crear leyes para crear esquemas de corrupción pública, pero son legales y como son legales no le podemos decir corrupción. O sea, mal administrar nuestro dinero, no se promueven los valores, o sea, los medios están controlados por una agenda globalista y la corrupción de los políticos. La verdad no se sabe dónde está. Yo creo que la corrupción pública es lo más que me preocupa. Yo no veo salida si seguimos así. Y no sé cómo voy a verla si llevamos 9 años en una quiebra tremenda. ¿Te gustaría darle un consejo a Jennifer González para este 2026? Yo le he dado muchos consejos a Jennifer. Jennifer, si quiere yo la asesoro hasta cómo vestirse, no me tiene que pagar un centavo. Yo me sentaría con Jennifer a decirle, mira mamita, es por aquí. Tú quieres ganar, el PNP quiere ganar, mira, es por aquí. Por ahí te voy a decir 1, 2, 3, 4. Ya está. Y ganan. Y es más, los apoyo si hacen lo que yo tengo en mente. Que me siente. Le voy a dar muchos consejitos. Te quería sorprender con una pregunta, pero no va a ser posible. No te voy a sorprender, pero te la voy a hacer como quiera que sea. No me vas a sorprender. ¿Estás enamorada? Estoy enamorada, sí. Del 1 al 10, ¿qué tan enamorada estás? Estoy muy enamorada. Del 1 al 10, no, como que del 1 al 10. Esto no es como el dolor. Ay, dime, del 1 al 10, ¿cuán intenso es tu dolor? Pero dime, ¿estás bien enamorado? De la única manera que se puede enamorar una persona. Full. ¿O hay otra? No, hay otra. ¿Es todo o nada? No, yo estoy hasta soco el medio con Chachi. ¿Es todo o nada? Claro, sí. Es todo o nada. Porque si no, me quedo en mi casa solita, tranquilita. No, yo me enamoro full. Qué chévere. Con intensidad, como nosotros somos así. Sí, intenso. ¿Estás feliz? Estoy feliz, claro. Estoy enamorada de mi nuevo camino hacia la fe católica, que siento que es por ahí. Estoy haciendo un caminito hacia la fe católica, algo que yo jamás pensé. De eso podemos hablar en otro momento. Sí. Estoy enamorada de la gracia que yo sé que Dios ha tenido conmigo como ser humano imperfecto y de la bendición y también de la gracia de ser madre. Lo celebro cada día. Qué bonito. Cada día. Y lamento no haber tenido 7 hijos.
Tuve más que 2, pero... porque caí en la trampa del feminismo también, yo lo admito. Yo quería tener muchos hijos, pero después me asustó todo la cuestión económica y otras cosas y no tuve más, pero me hubiese encantado tener muchos hijos. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. A eso nos mandaron y como no lo estamos haciendo, nos están comiendo los dulces a los otros. Igual yo otras religiones. Yo tengo 2 también, igual que tú, y me gustaría ¿Tú tienes hijos, Fernán? Sí, yo tengo... me acabo de enterar. No, yo tengo uno de 22 y uno de 28. Las edades de los hijos no se dicen. Pero Chachi no tiene hijos. Que después la gente empieza a sacar cuenta, pero ¿a qué edad lo tuviste? A los 12, así me dicen a mí. Chachi no tiene muchacho y estoy, pues, ¿estás en eso? Exactamente. 5, Chachi, 5 mínimo. 5, porque mira, los otros van bien rapidito. Lo que pasa es que yo creo que ya yo estoy machorro. ¿Qué va a ser? Tú eres cristiano, pide y se os dará. Olvídate tú, pide y se os dará. Dios hace todo posible. Amén. Elisa, gracias siempre. Gracias a ti, Fernan, y un abrazo fuerte al pueblo siempre.